Elisa Contero se despertó temprano, como siempre. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas ligeras de su habitación infantil. La niña de 8 años se estiró, bostezó y se incorporó en la cama, escuchando los sonidos de un piso que comenzaba a despertar. En la cocina se oía el tintinear de la vajilla, su madre estaba preparando el desayuno, y desde la habitación contigua llegaba la respiración tranquila de su hermano menor, Miguel, un niño de 6 años que dormía tan profundamente que ni los truenos podrían despertarlo. Elisa no era una niña común. A sus 8 años ya disfrutaba de leer libros para adultos, adoraba los acertijos y tenía una capacidad sorprendente para notar lo que otros pasaban por alto. Sus grandes ojos castaños observaban el mundo con atención constante y su mente aguda captaba hasta el más mínimo detalle. Los profesores en la escuela elogiaban su inteligencia, mientras que algunos compañeros la miraban con respeto y un poco de miedo. Elisa sabía encontrar la verdad donde otros solo veían la superficie. La niña se levantó, se puso sus suaves zapatillas con forma de conejos y fue al baño. Al pasar junto al dormitorio de sus padres, notó que la puerta estaba entreabierta. Su padre ya estaba despierto, su traje de trabajo colgaba sobre el respaldo de una silla, y Basilio Contero, un hombre de 40 años con una incipiente calvicie y algo de sobrepeso, estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Su rostro mostraba tensión, y una extraña sonrisa se dibujaba en sus labios. «Yo también te echo de menos», dijo en voz baja por el auricular. «Nos veremos esta noche, sin falta». Elisa se quedó inmóvil. Había algo raro en la voz de su padre, demasiado suave, demasiado tierno. Nunca hablaba así con su madre. La niña se pegó a la pared, conteniendo la respiración. «No, ella no sospecha nada», continuó Basilio. «Todo está bajo control. Nos vemos en tu casa. Te quiero». El corazón de Elisa comenzó a latir más rápido. ¿Quién era ella? ¿Y por qué su padre decía te quiero si estaba casado con su madre? La niña retrocedió en silencio y se metió en el baño, cerrando la puerta. Sus manos temblaban mientras abría el grifo del agua fría y se echaba un poco en la cara, intentando calmarse. Durante el desayuno, Basilio se comportó como siempre, leía las noticias en su tableta, lanzando de vez en cuando algún comentario sobre el trabajo. María, una mujer de 37 años, de ojos verdes y cabello castaño hasta los hombros, se movía entre la encimera y la mesa preparando tostadas con miel y huevos fritos. Trabajaba como contable en una pequeña empresa y siempre se esforzaba por mantener la calidez y la armonía en casa. «Elisita, estás muy pálida hoy», observó la madre mientras servía leche en su vaso. «¿Te sientes bien?» «Sí, mamá, estoy bien», mintió la niña sin levantar la vista del plato. Miguel, un niño pecoso y risueño, balanceaba las piernas bajo la mesa y contaba emocionado cómo en el colegio habían hecho dinosaurios de plastilina. Basilio asentía distraído, sin escuchar realmente, sus dedos deslizándose sin cesar sobre la pantalla del móvil. Elisa lo observaba con atención y de repente alcanzó a ver una notificación en la pantalla. Su padre la escondió enseguida, pero ella alcanzó a leer el nombre de la remitente, Vika. Después del desayuno, cuando los padres se fueron cada uno a sus asuntos, Elisa permaneció en su habitación fingiendo preparar su mochila para el colegio. En realidad, su mente bullía, intentando unir todas las piezas. Su padre hablaba con una mujer. Le decía te quiero. Lo ocultaba de su madre. ¿Significaba eso qué? No, imposible. Papá no podía. Amaba a mamá. Llevaban muchos años juntos, tenían 2 hijos. Pero entonces, ¿qué significaban esas palabras? ¿Quién era esa Vika? La niña decidió actuar. Esperó a que Basilio entrara en la ducha y dejara su teléfono en la mesilla. Se deslizó de puntillas en la habitación de sus padres y tomó el móvil. Sabía la contraseña, la había visto introducirla cientos de veces, 2, 5, 8, 0, una combinación muy simple. La pantalla se desbloqueó. Elisa abrió la aplicación de mensajería y encontró la conversación con Vika. Lo que vio la dejó helada.
Fotografías. Su padre abrazando a una mujer guapa, de cabello oscuro y largo, con maquillaje llamativo. Se besaban. Estaban sentados en un restaurante, tomados de la mano. Los mensajes estaban llenos de ternura, de promesas, de planes para verse. Ayer fue mágico. No puedo dejar de pensar en ti. Escribía su padre. Has cambiado mi vida. Te amo con locura. Respondía ella. Elisa siguió leyendo. En otro mensaje, su padre decía, pronto lo resolveré todo. Solo dame tiempo. Y la mujer respondía, te esperaré, pero recuerda, no puedo hacerlo eternamente. Siempre hay muchos hombres interesados en mí. Elisa fotografió toda la conversación con su propio móvil, uno sencillo, que sus padres le habían regalado por su cumpleaños. Desde el baño se oyó cómo cesaba el agua. Su padre saldría en cualquier momento. Devolvió el teléfono a su sitio y salió corriendo de la habitación. En su dormitorio se dejó caer sobre la cama, hundiendo la cara en la almohada. Las lágrimas comenzaron a brotar. Todo en lo que había creído se desmoronaba. Su padre, el mismo que le contaba cuentos antes de dormir y le compraba helado y caramelos, era un mentiroso. Estaba traicionando a su madre. A su familia, pero no había tiempo para llorar. En media hora debía ir al colegio. Se limpió las lágrimas, se puso el uniforme y miró su reflejo en el espejo, una niña pálida, con los ojos rojos. Tenía que ser fuerte. El día en la escuela pasó como en una nube. La maestra explicaba algo en la pizarra, los compañeros reían en el recreo, pero Elisa no veía ni escuchaba nada. Las imágenes, los mensajes, la traición, todo giraba en su cabeza. Al final de las clases, la niña ya tenía un plan. Sabía a quién acudir, su tío Alejo Figueroa, el hermano menor de su madre, un programador de 35 años que trabajaba en una gran empresa tecnológica. Siempre había sido distante con Basilio, aunque lo disimulaba frente a María. Elisa recordaba una conversación que había escuchado una noche, cuando creían que los niños dormían. Su padre estaba de viaje, y su madre hablaba con su hermano en la cocina. María, no entiendo qué ves en él, decía Alejo. Es un trepador, un tipo vacío, que solo piensa en sí mismo. Por favor, Alejo, respondía ella. Es el padre de mis hijos. Lo quiero. Entonces Elisa no le dio importancia. Pero ahora las palabras de su tío cobraban sentido. Él veía lo que su madre no quería ver. Y era el único que podía ayudar. Después del colegio, Elisa no fue a casa. Sabía la dirección de su tío, vivía en un barrio moderno, no muy lejos, en un edificio con grandes ventanales. Tomó el autobús y 20 minutos después estaba frente al portero automático. Pulsó el botón del apartamento. ¿Quién es?, preguntó una voz sorprendida. Tío Alejo, soy Elisa. Necesito hablar contigo. Es urgente. La puerta se abrió casi al instante. Alejo Figueroa abrió la puerta y vio en el umbral a su sobrina, con los ojos enrojecidos y el cabello despeinado. Alto, delgado, de cabello oscuro y mirada intensa tras unas gafas de montura fina, comprendió al instante que algo grave había sucedido. Elisa, ¿qué pasa? ¿Por qué estás sola?, preguntó con asombro. ¿Tu madre sabe que estás aquí? No, susurró la niña, con los labios temblorosos. Tío Alejo, tengo que mostrarte algo. Prométeme que ayudarás a mamá. Alejo la hizo pasar a su espacioso apartamento de soltero. Por todas partes había monitores, torres de ordenador, luces parpadeantes de routers y servidores. Su vivienda parecía más una oficina informática que un hogar. En el sofá se apilaban manuales técnicos y en la mesa de la cocina quedaban los restos fríos de una pizza y una lata de bebida energética. Primero llama a tu madre, dijo él con seriedad. Estará preocupada. Elisa obedeció y marcó el número. María contestó al segundo tono, con la voz llena de ansiedad. Elisa. ¿Dónde estás? Mamá, estoy en casa del tío Alejo, respondió con calma, aunque por dentro temblaba.
Tenía que hablar con él sobre un proyecto del colegio. Dios mío, me has dado un susto tremendo. Está bien, pero que te acompañe a casa antes de las 7. Elisa colgó y miró a su tío. Alejo ya estaba sentado en su silla de trabajo, observándola con atención. Bueno, soldado, infórmame, intentó sonreír, aunque la sonrisa le salió tensa. ¿Qué ha pasado? La niña sacó su móvil y le mostró las fotos que había tomado. Alejo las miró una por una, su rostro se endureció, la mandíbula apretada, los ojos encendidos de ira. ¿Cuándo descubriste esto? Preguntó con voz baja. Esta mañana. Lo escuché hablar con ella por teléfono. Luego revisé su móvil y vi todo eso. La voz de Elisa se quebró. Tío Alejo, le es infiel a mamá. Es un traidor. Tenemos que decírselo. Alejo se levantó y caminó por la habitación, cerrando los puños. Siempre había sospechado que Basilio Contero no era digno de su hermana. Desde que María lo presentó 15 años atrás, había notado algo falso en aquel hombre sonriente y ambicioso. ¿Se lo diremos a mamá? Insistió Elisa. Sí, asintió Alejo, pero no ahora. Si le mostramos las fotos, claro que te creerá. Pero después él llorará, prometerá cambiar, la convencerá tu madre es buena, compasiva. Podría perdonarlo. Y entonces todo volvería a repetirse. ¿Y qué hacemos entonces? Preguntó la niña con una determinación que no parecía propia de su edad. Alejo se sentó junto a ella en el sofá y la miró directamente a los ojos. Haremos que no le quede la menor duda. Que vea quién es en realidad. Te ayudaré. Pero será difícil, y debes estar preparada. ¿Podrás hacerlo? Elisa se irguió. En su rostro infantil se reflejaba una madurez repentina. Podré. Quiero que mamá sepa la verdad. Bien, dijo Alejo, abriendo su portátil y tecleando con rapidez. Necesito saber quién es esa mujer. ¿Cómo se llama? En el móvil aparecía como Vika. En un mensaje la llamaba Victoria. Alejo buscó en la pantalla. Victoria, jefa de tu padre, murmuró. Aquí está, Victoria Rameiro, 38 años, directora de una galería de arte llamada Clásica. Una rica heredera. Su padre es dueño de una cadena de restaurantes y ella administra la galería. Le mostró la foto del sitio corporativo. Era la misma mujer, cabello oscuro, figura esbelta, rostro suave, gesto altivo. A su lado aparecía Basilio como subdirector financiero. ¿Papá trabaja para ella? Preguntó Elisa sorprendida. Eso parece, respondió con ironía. ¡Qué ascenso tan conveniente! La niña guardó silencio mientras su tío seguía escribiendo, sus dedos volando sobre el teclado. ¿Qué haces? Preguntó. Busco información, respondió con tono seco. En mi trabajo, la información es poder. Quien la controla, controla la situación. Voy a averiguar todo sobre esa pareja. Durante 2 horas, Elisa observó fascinada cómo su tío trabajaba. Descifraba contraseñas, accedía a bases de datos, leía correos electrónicos. Parecía una película de espionaje. Mira, explicaba Alejo, todos dejamos un rastro digital, correos, mensajes, compras, movimientos bancarios y sabes dónde buscar, puedes reconstruir una vida entera. Ahora mismo estoy en el correo corporativo de la Galería Clásica. Su seguridad es ridícula. La contraseña del administrador es admin 123. ¿Te lo puedes creer? La pantalla se llenó de mensajes. Alejo leía rápido, de vez en cuando guardando archivos. Oh, esto es interesante, dijo al fin. Parece que tu futura madrastra no es solo una mujer rica y ociosa. También es una estafadora. ¿Qué quieres decir? Mira esto, giró el monitor hacia ella. Correspondencia entre Victoria Rameiro y un tal Óscar Cristóbal, crítico de arte. Hablan de falsificar certificados de autenticidad de cuadros. Lee, Óscar, necesitamos pasar otras 5 obras. Los clientes ya esperan. ¿Harás los certificados como siempre? Y él responde, Victoria, es peligroso. Si Hacienda nos revisa,
terminaremos en la cárcel. Y ella contesta, no seas cobarde. En 3 años nadie ha sospechado nada. Elisa miraba la pantalla intentando comprender. ¿Entonces ella engaña a la gente? Exacto, asintió Alejo. Gana una fortuna con eso. Mira las cifras de las transferencias, millones de euros. ¿Y papá lo sabe? Vamos a comprobarlo. Tecleó más rápido. Basilio Contero, subdirector financiero, aquí está. Dios mío, no solo lo sabe, participa. Le mostró documentos donde su padre aprobaba transacciones falsas, firmaba informes manipulados y transfería dinero a cuentas en el extranjero. Elisa, tu padre no solo engaña a tu madre. También roba. Desde hace años. Le enseñó otros correos. Mira, planean cómo esconder beneficios, cómo blanquear dinero. La niña comprendió entonces que su padre no era solo un traidor, sino también un criminal. ¿Y si alguien lo descubre? Preguntó. Irán a prisión, respondió Alejo sin dudar. Fraude a gran escala, falsificación, evasión fiscal mínimo 5 años. ¿Y qué haremos? Él la miró con seriedad. Tenemos que hacerlo bien. Primero, reunir pruebas de la infidelidad y del fraude. Luego, entregar la información donde corresponde, Hacienda, la policía, el consejo directivo de la galería. Y finalmente, mostrarle todo a tu madre. Entonces decidirá. Pero si arrestan a papá, mamá sufrirá, susurró la niña. Sí, sufrirá, asintió Alejo. Pero es mejor sufrir por la verdad que vivir en la mentira. Tu madre es fuerte. Lo superará. Y nosotros estaremos con ella. Elisa asintió. El reloj marcaba las 6:30. Era hora de volver a casa. Alejo dejó a Elisa en la puerta de su edificio y regresó. Ella entró en casa a las 6:55 en punto. María la recibió en el recibidor con alivio en el rostro, pero enseguida frunció el ceño al mirarla con atención. Elisita, hoy estás rara, dijo, poniendo la mano en su frente. ¿No tienes fiebre? ¿Quieres que te lleve al médico? Mamá, todo bien, Elisa forzó una sonrisa. Solo estoy cansada. Hoy tuvimos un control de matemáticas. Basilio ya estaba sentado a la mesa, leyendo algo en su teléfono. Miguel corría por el salón con un avión de juguete, imitando el ruido del motor. Una tarde familiar como cualquier otra. Solo que para Elisa ya nada era igual. Miraba a su padre y no veía al papá querido, sino a un mentiroso y un traidor. La cena transcurrió con normalidad. María preparó puré de patatas con albóndigas, el plato favorito de los niños. Basilio hablaba de un nuevo proyecto en la galería, de cómo planeaban organizar una exposición de arte contemporáneo. Su voz sonaba entusiasmada, gesticulaba con el tenedor mientras explicaba detalles. Y mi jefa, Victoria Rameiro, es una verdadera profesional, decía. Gracias a ella, la galería se ha convertido en una de las mejores de la ciudad. Elisa apretó los puños bajo la mesa. ¿Cómo se atrevía a pronunciar su nombre allí, en la mesa familiar? ¿Cómo podía sonreírle a mamá, besarle la mejilla, fingir que todo estaba bien? Basilio, ¿y cuándo te darán la paga extra? Preguntó María. Dijiste que en verano podríamos ir al mar. Claro, Marianita, Basilio le dio una palmadita en la mano. En junio iremos seguro. Ya estoy mirando paquetes para Turquía. Mentiroso. 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 La palabra golpeaba en la cabeza de Elisa como una campana. Apenas terminó de cenar y pidió irse a su cuarto, alegando dolor de cabeza. En su habitación encendió el portátil que sus padres le habían regalado el año anterior para los estudios. Alejo le envió un mensaje cifrado a través de la aplicación especial que había instalado en su móvil por la tarde. Soldado, sigo recopilando información. Mañana, después del colegio, ven a casa. Planificaremos la operación. Y, sobre todo, resiste. Sé que es duro, pero debemos llevar esto hasta el final. Tu madre merece conocer la verdad. Elisa respondió, de acuerdo, tío Alejo. Lo lograré.
Al día siguiente, en la escuela, intentó comportarse con normalidad. Respondía en clase, jugaba con sus amigas en el recreo, se reía de los chistes de los compañeros. Pero por dentro ardía. Al terminar la última hora, volvió a tomar el autobús hacia la casa de su tío. Alejo la recibió con gesto serio. En la mesa del salón había documentos impresos, memorias USB y algunos discos. Pasa, siéntate, señaló el sofá. He trabajado toda la noche. ¿Y sabes qué? La magnitud de su estafa superó mis expectativas. Victoria Rameiro y tu padre han movido en los últimos 3 años 28 millones de euros mediante cuadros falsos, operaciones ficticias y blanqueo a través de empresas pantalla. La niña lo miró en silencio. No entendía del todo de qué hablaba, pero las cifras eran tan enormes que le costaba asimilarlas. Y no es todo, prosiguió Alejo. He accedido al correo personal de tu padre. Y encontré algo más. Abrió el portátil y le mostró una conversación. Basilio escribía a Victoria, pronto me divorciaré de María. El piso está a su nombre, pero encontraré la manera de quedármelo. Tengo contactos en un despacho. Elisa sintió la rabia hervirle por dentro. Así que no solo engañaba a mamá, pensaba abandonarla y, además, quitarle el piso. Aquel piso que la abuela le había regalado a su madre. Tío, tenemos que detenerlo, dijo con firmeza. Lo haremos, prometió Alejo. Este es el plan. Escucha. Extendió ante su sobrina el esquema de actuación. Primera fase, reunir todas las pruebas y organizarlas. Segunda, enviar la información del fraude a la agencia tributaria, a la UDEF de la Policía Nacional y al Consejo de Administración de la Galería Clásica. Tercera, entregar a María las pruebas de la infidelidad. Pero hay un detalle, añadió Alejo. Debemos lograr que tu padre no sospeche de dónde sale la filtración. Todo será anónimo, de un ciudadano preocupado. Crearé un rastro digital falso que apunte a otro lado. ¿Y mamá? ¿Cuándo se lo diremos? Cuando la información esté en las manos correctas. Primero que empiecen las inspecciones contra Victoria y Basilio. Que su mundo se derrumbe. Luego tu madre verá toda la verdad, la infidelidad y la clase de persona que es su marido. Elisa asintió. El plan parecía correcto, aunque algo le roía por dentro. ¿Y si papá descubre que fuimos nosotros? Alejo sonrió con una mueca casi felina. No lo hará. Soy profesional, Elisa. Llevo 15 años en ciberseguridad. Me formaron los mejores. Tu padre ni siquiera entenderá que lo han hackeado. Pensará que son competidores de la galería o ex empleados. Estaremos fuera de sospecha. Bien. Entonces, adelante. Eso es. Pero debes saber que, cuando todo empiece, será duro. Tu madre llorará. Tu padre se justificará, quizá hasta amenace. ¿Estás preparada? La niña se irguió y lo miró fijamente. Estoy preparada. Quiero que mamá lo sepa todo. No merece que la traten así. Bien hecho, Alejo le acarició la cabeza. Eres muy valiente, Elisabetta. Tu abuela estaría orgullosa. Durante los 3 días siguientes, Alejo trabajó sin descanso. Reunía pruebas, estructuraba datos, preparaba correos anónimos. Elisa iba cada tarde y ayudaba como podía, imprimía documentos, ordenaba archivos, grababa información en memorias. Luego su tío la llevaba de vuelta a casa. En casa, la niña actuaba con normalidad. Hacía los deberes, jugaba con Miguel, ayudaba a mamá en lo que podía. Basilio seguía llegando tarde, alegando trabajo. Ahora Elisa sabía dónde pasaba las noches, con la mujer que pronto lamentaría sus decisiones. El sábado por la tarde, cuando Basilio volvía a salir, Elisa escuchó su conversación telefónica con Victoria desde el balcón, creyendo el que nadie lo oía. Vika, mi hija sospecha algo, dijo, preocupado. Me mira raro estos días. Se oyó una carcajada al otro lado, alta y despectiva. ¿Y qué puede hacer una cría? La voz de Victoria sonó burlona. Relájate, Basilio. Tiene 8 años.
Como mucho se quejará a su madre, discutiréis y ya. He visto cientos de niños así. Gritan, lloran y luego se olvidan. No te agobies. Pero sí. Nada de peros, lo cortó Victoria. Piensas demasiado. Ven ya, te espero. Elisa, detrás de la puerta, escuchaba. Algo dentro de ella terminó de romperse y renacer. ¿De verdad aquella mujer la creía una niña tonta? ¿Pensaba que una niña de 8 años no podía hacer nada? ¿Cuánto se equivocaba? La lección que Elisa preparaba junto a su tío Alejo, la millonaria Victoria Rameiro, no la olvidaría jamás. El lunes por la mañana, Alejo pulsó enviar. El correo electrónico con el dossier detallado sobre Victoria Rameiro salió hacia varios destinos a la vez: la agencia tributaria, la UDEF de la Policía Nacional, la Fiscalía y todos los miembros del Consejo de Administración de la Galería Clásica. El escrito estaba elaborado con rigor, hechos concretos, fechas, importes y documentos escaneados adjuntos. El tren ya está en marcha, dijo Alejo, mirando la pantalla. Ahora solo queda esperar. Elisa estaba a su lado, aferrada a una taza de cacao caliente. Faltaban 40 minutos para ir al colegio, y su tío le había permitido pasar antes por su casa. ¿Y lo de papá? ¿También lo enviaste? Todavía no, negó con la cabeza. Tu padre es un pez pequeño. Primero que caiga el tiburón. Cuando empiecen a revisar a Victoria, llegarán a Basilio solos. Es su subdirector financiero, todos los documentos pasan por él. No podrá escabullirse. ¿Y mamá? ¿Cuándo se lo diremos? En una semana, quizá antes, cuando estalle la tormenta. Entonces verá el cuadro completo, no solo la infidelidad, también quién es realmente su marido. Elisa terminó el cacao y se fue al colegio. Pasó el día en tensión. No lograba concentrarse, estaba en las nubes. La maestra incluso la reprendió. Contero, hoy no estás en clase. Es la tercera vez que te pregunto y te quedas callada. Perdón, señora, murmuró. He dormido mal. Después de las clases, volvió a casa deprisa. El piso estaba en silencio, Miguel aún en infantil, mamá en el trabajo. Basilio solía llegar a las 7. Hizo los deberes, jugó un rato con la tableta, pero no dejó de escuchar la puerta. Casi a las 6 sonó el teléfono, era Alejo. Soldado, noticias, su voz sonaba satisfecha. Hacienda ya ha abierto las diligencias. Un conocido me dice que la información les ha interesado mucho. Mañana planean una inspección presencial en la galería. ¿Tan rápido? Cuando hay millones de por medio, se mueven deprisa. Además, les envié pruebas listas, ni siquiera tienen que buscar. Todo está ordenado. Esa noche Basilio llegó a la hora de siempre, pero se le veía inquieto. Casi no habló durante la cena y revisaba el móvil a cada momento. María le preguntó varias veces si iba todo bien. Sí, María, todo bien, zanjó él. Solo tensión en el trabajo. Preparamos una gran exposición. Elisa comía en silencio macarrones con salchichas y observaba. Papá estaba nervioso. Así que ya había empezado. Al día siguiente, martes, llegó la primera explosión. Alejo le escribió a Elisa en plena clase: ha empezado la inspección. Hacienda ha entrado en la galería a las 10. Van con la policía. La niña apenas pudo aguantar hasta el timbre final. Al salir, llamó a su tío camino de casa. ¿Qué pasa? Un desmantelamiento total. Alejo no ocultaba su satisfacción. Han llegado con orden de registro. Se han llevado servidores, toda la documentación financiera, los ordenadores del personal. Victoria intentó llamar a su abogado, pero la han citado a declarar. A tu padre lo están interrogando ahora mismo. ¿Y el trabajo? Actividad suspendida hasta que termine la investigación. El consejo ha convocado reunión urgente. He entrado en su correo corporativo, la bandeja arde. Todos en pánico. Resulta que algunos consejeros sospechaban desde hace tiempo, pero no tenían pruebas. Ahora las tienen. En casa, Elisa encontró a su madre en la cocina,
preocupada. Elisita, ha llamado papá, dijo. Tienen problemas en el trabajo. Dice que llegará tarde. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Algo sobre una inspección. Pero Basilio hablaba raro, como nervioso. Me he asustado. Elisa abrazó a su madre. No te preocupes, mamá. Todo irá bien. Si supiera lo que realmente estaba ocurriendo aún no era el momento. Había que esperar un poco más. Basilio volvió cerca de medianoche. Elisa no dormía, estaba atenta a cualquier sonido. Oyó la puerta, y como su madre lo recibía en el pasillo. Basilio, ¿qué te pasa? Tienes un aspecto horrible. Tenemos una inspección. Su voz sonaba cansada y asustada. Hacienda. Han venido por la mañana y lo han revuelto todo. Me han interrogado 3 horas. Dios mío. ¿Pero por qué? ¿No lo tenéis todo en regla? No lo sé, María. Alguien ha denunciado. Llegó un correo anónimo con acusaciones. Ahora revisarán todo. ¿Y Victoria? ¿Tu jefa? También la interrogaron. Está furiosa. Dice que son maniobras de la competencia. Elisa sonrió en la oscuridad. Claro, la competencia. Victoria ni imaginaba que su verdadera enemiga era una niña de 8 años a la que había despreciado por teléfono. Los días siguientes fueron tensos. Basilio iba sombrío, casi no hablaba. María intentaba animarlo, le cocinaba sus platos favoritos, pero él solo se encogía de hombros. Varias veces Elisa lo escuchó hablar por teléfono con Victoria, ya sin voces tiernas, ahora eran nerviosas y airadas. Vika, están excavando a fondo. Tienen documentos que no deberían existir. Alguien filtró información desde dentro. Calla, Basilio. No por teléfono. Ven y lo hablamos en persona. El jueves, Alejo dio otra noticia. El Consejo de Administración decidió despedir a Victoria Rameiro. La acusaban de abuso de autoridad, irregularidades financieras y de dañar la reputación de la galería. La han echado, contó el tío por teléfono. Vergüenza pública. Mira las noticias, hablan de la galería. Elisa encendió el ordenador y abrió un portal informativo. En portada se leía, escándalo en la Galería Clásica, acusan a la directora de fraude con obras de arte. Abajo, una foto de Victoria, altiva, segura de sí misma. Aquella seguridad le había costado la carrera. ¿Y papá? Preguntó la niña. A él no lo han despedido aún, pero lo han apartado de las operaciones financieras y han abierto una investigación interna. Pronto le tocará. Paciencia, soldado. El viernes por la noche, Basilio llegó hecho polvo. Se sentó a la mesa y se tapó la cara con las manos. María se acercó y lo abrazó por los hombros. Basilio, cariño, ¿qué pasa? Me estás asustando. Han despedido a Victoria, dijo con voz hueca. Y a mí me han citado mañana ante el instructor. Dicen que han encontrado incongruencias en documentos que yo firmé. Pero tú no has hecho nada malo, ¿verdad? Él levantó la cabeza y la miró. En sus ojos cruzaron el miedo, la culpa y la desesperación. Claro que no, Marianita. Soy un hombre honesto. Es todo un malentendido. Lo aclararán y me soltarán. Elisa, desde su cuarto, escuchaba. Mentiroso. Incluso ahora, cuando todo se desmoronaba, seguía mintiendo a su madre. Pero muy pronto, la verdad saldría a la luz. Y entonces su madre tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. El sábado por la mañana, Basilio se fue a declarar. María daba vueltas por el piso sin encontrar calma. Intentó llamarlo varias veces, pero él no contestaba. Elisa fingía ver dibujos con Miguel, aunque toda su atención estaba puesta en el teléfono. Alejo había prometido mantenerla al tanto. Hacia el mediodía llegó un mensaje de su tío: han retenido a tu padre para ampliar la declaración. Encontraron pruebas de su implicación en las maniobras financieras. Intentó cargar todo a Victoria, pero los documentos con su firma electrónica hablan por sí solos.
Prepárate, a casa volverá otra persona. Elisa suspiró. Todo avanzaba según el plan, pero aún así sentía un peso en el pecho. Imaginó a su padre sentado en un despacho frío ante el instructor, respondiendo preguntas, viendo cómo su vida acostumbrada se derrumbaba. ¿Se lo merecía? Sí. Y aún así, daba miedo. Basilio volvió solo por la tarde. Entró en el piso y María soltó un ahogo. Su marido parecía exhausto y abatido. Tenía la cara cenicienta, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Basilio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Él caminó en silencio hasta el dormitorio y se dejó caer sobre la cama. María fue tras él. Elisa se acercó con sigilo a la puerta entornada y escuchó. María, estoy en un lío serio. La voz de su padre se quebraba. Muy serio. Me acusan de participar en un fraude. Dicen que firmé documentos falsos, que transferí dinero a cuentas pantalla. Pero eso es mentira. Dime que no es verdad. Pausa. Larga, pesada. Yo no quería, balbuceó al fin Basilio. Victoria me obligó. Dijo que si me negaba perdería el trabajo. Tenemos créditos, tenemos hijos. Elisa apretó los labios. Mentía, incluso ahora. Incapaz de decir la verdad, que robó para sí mismo, para su amante, para una vida de lujos. ¿Y ahora qué va a pasar? Susurró María. Han abierto diligencias penales. Me han impuesto la prohibición de salir del país. Han dicho que podrían imputarme por estafa a gran escala. Eso pueden ser hasta 10 años de prisión, María. Su madre rompió a llorar. Elisa oyó sus sollozos y se sintió culpable por un instante. Pero no, estaba haciendo lo correcto. Mamá debía saber toda la verdad, no solo la parte que él eligiera contar. Esa noche, cuando los niños ya estaban en la cama, Elisa sacó el teléfono a escondidas y escribió a su tío. A papá lo interrogaron. A mamá le contó solo la mitad. No dijo nada de Victoria ni de la infidelidad. ¿Cuándo se lo mostramos todo a mamá? La respuesta llegó enseguida, el lunes. Que primero asimile lo del fraude. El lunes daremos el golpe final. Iré por la tarde. Prepara todas las capturas de la conversación que hiciste desde su móvil. Se lo mostraremos juntos. El domingo fue interminable. Basilio apenas salió del dormitorio, solo hacia el mediodía fue a la cocina, tomó un café y volvió a encerrarse. María intentó hablar con él, pero él se zafaba. Miguel percibía la tensión y estaba apagado, no corría por la casa como siempre, jugaba en silencio con sus coches. Elisa, en su cuarto, releía los mensajes guardados entre su padre y Victoria. Cada palabra cortaba como una navaja. Te amo, pronto estaremos juntos, María me tiene cansado, es gris y aburrida. ¿Cómo podía decir eso de su madre? De la mujer que le dio 2 hijos, que siempre lo apoyó y creyó en él. El domingo por la noche llamó a Alejo. Habló con María. María, ¿cómo estás? He oído lo de Basilio. ¿Quieres que pase y hablemos? Gracias, Alejo, pero no hace falta, respondió ella, agotada. Nos apañaremos. María, escúchame, su voz se volvió grave. Voy a ir mañana por la tarde. Tengo que enseñarte algo. Es importante. Muy importante. ¿El qué? Por teléfono no. Mañana lo verás. María aceptó, aunque en su voz se notaba la confusión. No podía imaginar el golpe que le preparaban su propio hermano y su hija. El lunes, Elisa fue al colegio como siempre, pero pasó el día en vilo. Las clases se hicieron eternas. Contaba los minutos para que sonara el timbre y poder salir corriendo. En la última hora le dolía tanto la cabeza por la tensión que la profesora la mandó a la enfermería. Contero, estás pálida, dijo la enfermera. ¿Llamo a tu madre? No, no hace falta, negó con la cabeza. Solo necesito descansar un poco. Al salir, Elisa corrió a casa. María ya estaba preparando la cena. Basilio, en el salón, miraba la televisión con la vista perdida.
Toda su antigua seguridad había desaparecido, solo quedaba un hombre asustado y quebrado. A las 7 sonó el timbre. Alejo estaba en la puerta con una carpeta en la mano. Elisa cruzó la mirada con él, su tío asintió apenas. Empezaba. Hola, María, dijo Alejo mientras entraba. ¿Basilio? Bien. Lo que voy a enseñarles les concierne a los dos. Alejo, ¿qué pasa? María se secó las manos en el delantal. Me estás asustando. Siéntate, hermanita, señaló el sofá. ¿Y tú también, Basilio? Vamos a aclarar un par de cosas. Basilio palideció aún más. Notaba que algo iba mal. ¿De qué hablas? De que tu esposa tiene derecho a saber la verdad. Toda la verdad. No la versión que le sirves, sino lo que realmente ocurre. Alejo abrió la carpeta y sacó la primera impresión, una foto de Basilio con Victoria Rameiro en un restaurante. Estaban sentados frente a frente, tomados de la mano, mirándose con ternura. La fecha en la esquina indicaba que la imagen era de un mes atrás. María cogió la foto con manos temblorosas. La miró luego a su marido. ¿Qué es esto? Basilio abrió la boca, incapaz de articular palabra. Es tu marido con su amante, dijo Alejo con dureza. Con Victoria Rameiro, su exjefa. Se ven desde hace medio año. Alejo, ¿de dónde cómo? No importa de dónde. Importa que es verdad. Sobre la mesa fue poniendo más fotos y, después, impresiones de la conversación. María leía, y su rostro se iba quedando blanco. Las lágrimas caían sobre el papel. ¿Basilio es verdad? Dime que no lo es, la voz de María sonó suplicante. Él bajó la vista al suelo, mudo. Respóndele a tu esposa. Tronó Alejo. Sí, murmuró por fin Basilio. Sí, es cierto. Pero, María, puedo explicarlo. Ella me sedujo. Fui débil, pero te amo. Solo a ti. María se tapó la boca con la mano para no gritar. Elisa, en el quicio de su habitación, miraba a su madre con el corazón hecho trizas. Pero sabía que era necesario. Mamá tenía que saberlo. María se levantó del sofá lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en sus ojos apareció una dureza que Elisa no le había visto jamás. Se acercó a Basilio y le cruzó la cara de una bofetada. El chasquido sonó como un disparo en el silencio de la casa. Canalla, susurró. Siempre te fui fiel. Parí a tus hijos. Aguanté tus caprichos, tu indiferencia, tu maldito trabajo que siempre estuvo por encima de la familia. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? María, perdóname, yo. Cállate. Estalló ella. Ni una palabra. 6 meses, Basilio. 6 meses engañándome. Besándola, diciéndole las palabras que debiste decirme a mí. ¿Y todavía te atreves a decir que me quieres? Basilio intentó levantarse y acercarse a su esposa, pero Alejo dio un paso adelante y le cortó el paso. Ni te acerques, dijo con frialdad. Has perdido ese derecho. Esto es un asunto de familia. No te incumbe, Alejo. Me incumbe cuando se trata de mi hermana. Y, por cierto, no es todo, el tío sacó otro documento de la carpeta. María, tu marido no solo es infiel. También robó. Mira, extractos de su cuenta. ¿Ves estas cantidades? 100.000, 200, 300. Es dinero que se apropió del presupuesto de la galería. En 3 años se llevó casi 2 millones de euros. María agarró el papel y recorrió las cifras con la mirada. Su rostro se contrajo entre horror y asco. ¿2 millones? ¿Tú, Basilio? Vivimos en mi piso, tenemos un coche viejo y llegamos justos a fin de mes y robabas millones. Él callaba, mirando a otro lado. Contéstame. ¿En qué te gastaste 2 millones de euros? En vivir, musitó. Restaurantes, regalos, viajes. ¿Para ella? La voz de María se volvió de hielo. ¿Gastaste dinero robado en tu amante mientras yo contaba céntimos para dar de comer a tus hijos? Silencio.
Un silencio denso, aplastante. Desde la habitación infantil se oyó un sollozo. Miguel se había despertado con los gritos y lloraba sin entender. Elisa salió y rodeó con los brazos la cintura de su madre. Mamá, no llores, susurró. Eres fuerte. La más fuerte del mundo. María miró a su hija y, de pronto, algo encajó en su mirada. Se volvió hacia Alejo de golpe. Alejo, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Fotos, chats, extractos bancarios? ¿Cómo lo conseguiste? Alejo vaciló y miró a Elisa. La niña tomó aire y dio un paso adelante. Fui yo, mamá, dijo en voz baja. Encontré la conversación de papá en su móvil. Vi que te engañaba. Y fui a ver al tío Alejo. Le pedí que me ayudara a desenmascararlo. Lo hicimos juntos. María se arrodilló frente a su hija y le tomó la cara entre las manos. Elisita, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevabas con esto dentro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que vieras toda la verdad, respondió la niña. No solo la infidelidad. Que papá también robaba. Que quería quitarte el piso. El tío Alejo me ayudó a reunir pruebas. Las enviamos a Hacienda y a la policía. Por eso empezaron a investigarlo. Basilio saltó del sofá con el rostro desfigurado por la ira. ¿Tú? ¿Una cría de 8 años? ¿Tú arruinaste mi vida? Tú la arruinaste, replicó Elisa con calma. Cuando decidiste engañar a mamá. Cuando decidiste robar. Cuando decidiste que no valíamos nada. ¿Cómo te atreves? Soy tu padre. Los padres no traicionan a su familia. La niña se irguió, sin apartar la mirada. Los padres protegen a quienes aman. Y tú nos traicionaste. Alejo posó una mano en el hombro de su sobrina, orgulloso. Basilio, haz las maletas y lárgate de este piso, dijo. La vivienda es de María, se la dejó su abuela. No tienes ningún derecho sobre ella. Y ten claro que, si intentas amenazar a mi hermana o a los niños, me ocuparé personalmente de que te caiga la pena máxima. Tengo pruebas de sobra. María, dile algo, suplicó Basilio. Somos una familia. Tenemos hijos. Voy a cambiar, te lo juro. María se puso en pie despacio y se secó las lágrimas. Cuando habló, su voz sonó firme y resuelta. Tienes razón, Basilio. Tenemos hijos. Precisamente por eso no quiero que crezcan viendo a su padre mentir y traicionar. No quiero que Elisa piense que así deben comportarse los hombres. No quiero que Miguel aprenda de ti. Haz la maleta. Hoy. Tienes 1 hora, María. 1 hora. Luego llamaré a la policía. Él comprendió que no tenía sentido discutir. Se arrastró hacia el dormitorio y empezó a llenar una maleta. María fue con Miguel, lo tomó en brazos y lo acunó. Elisa se sentó a su lado y abrazó a su madre. Estaban los tres, madre e hijos, y en ese abrazo había tanta fuerza que Alejo lo sintió en el pecho. 40 minutos después, Basilio salió con 2 maletas. Tenía el rostro empapado en lágrimas, los ojos hinchados. María, de verdad te amo, intentó por última vez. Si me hubieras amado, nada de esto habría pasado, respondió ella sin mirarlo. Vete, Basilio. Y no vuelvas. Él miró a los niños. Miguel escondió la cara en el hombro de su madre. Elisa lo miró con frialdad adulta, en sus ojos no había rastro de compasión. Elisa, perdóname, susurró. No puedo perdonar a quien hizo daño a mamá, contestó la niña. Basilio asintió, tomó las maletas y salió. La puerta se cerró con un clic suave. María seguía sentada en el sofá, abrazando a sus hijos. Las lágrimas le caían sobre las piernas, pero no emitía sonido alguno. Alejo se acercó, se sentó a su lado y la rodeó por los hombros. María, vas a salir adelante. Yo te ayudaré. Todos saldréis adelante. Me traicionó, Alejo, susurró. Nuestro matrimonio todo era mentira. No todo. Tus hijos son de verdad. Tu amor por ellos es de verdad. Tu fuerza es de verdad.
Basilio era el eslabón débil y había que quitarlo. Elisa miró por la ventana. Abajo, en el aparcamiento, vio la figura de su padre con las maletas. Estaba junto al coche, sacando las llaves. Luego tomó el teléfono y llamó a alguien. Incluso desde el 8º piso era evidente a quién: Victoria. Su amante. Había pasado una semana desde que Basilio se fue del piso. Una semana de lágrimas, noches en vela y esfuerzos por volver a una vida normal. María pidió unos días de vacaciones en el trabajo, alegando problemas familiares. Lloraba mucho por las noches, cuando creía que los niños dormían, pero Elisa lo oía todo. Acostada en su cama, se sentía culpable aunque sabía que había hecho lo correcto. Alejo venía cada tarde. Traía comida, cocinaba la cena, jugaba con Miguel, ayudaba a Elisa con los deberes. Se convirtió en el apoyo que los niños habían perdido al quedarse sin padre. Al principio Miguel preguntaba por él, pero María lo explicaba con sencillez: papá había hecho cosas malas y ahora tenía que vivir aparte. El niño aceptó esa explicación. Con 6 años aún no se formulan preguntas demasiado complejas. El miércoles por la noche, Alejo llegó con noticias. Esperó a que Miguel se durmiera y llamó a María y a Elisa a la cocina. Cerró la puerta y sacó la tableta. He seguido la situación, empezó. Y debo contaros qué está pasando con Basilio y Victoria. Alejo, no me apetece oír nada. María se frotó las sienes con cansancio. Escúchame, María. Es importante. Tienes que saber cómo ha terminado todo. Abrió varias páginas. En la pantalla aparecieron noticias. Han despedido oficialmente a Victoria Rameiro de la galería. La han imputado por 2 delitos: estafa y falsificación documental. Le han congelado las cuentas y embargado los activos. El piso donde vive está a nombre de su padre, así que no lo han tocado. Pero el resto, coche, depósitos, bajo embargo. ¿Y ahora qué le espera? Juicio. Probablemente una pena reducida si acepta colaborar. Pero su reputación está destruida. No volverá a trabajar en el mundo del arte. Ya todos saben que vendía falsificaciones. María sintió sin mostrar gran emoción. Elisa escuchaba con atención. ¿Y papá?, preguntó la niña. A Basilio no lo han detenido, pero también está imputado. La instrucción sigue reuniendo pruebas. Lo más probable, pena suspendida con confiscación. Aunque tiene poco a su nombre, casi todo estaba en ti, María. En eso ha tenido suerte. ¿Dónde vive ahora?, preguntó de pronto María. Alejo guardó silencio un segundo y suspiró. En casa de Victoria. Lo ha acogido. Supongo que piensa que, ya que ambos están en problemas, deben mantenerse juntos. María sonrió con ironía. Así que la amante se lo había llevado a su piso. ¿Cuánto duraría el idilio cuando se chocaran con la realidad? Alejo, quiero presentar el divorcio, dijo con firmeza. Lo antes posible. Y pedir la custodia completa de los niños. Es lo correcto. Ya hablé con una buena abogada, especializada en familia. Con la infidelidad y el proceso penal, el juzgado estará de tu lado. Pagaría pensión de alimentos aunque ahora no tenga un sueldo estable. Gracias, hermano. María le apretó la mano. No sé qué habría hecho sin ti. Anda ya. Eres mi hermana. ¿A quién, si no, voy a ayudar? Las 2 semanas siguientes pasaron entre trámites. María presentó la demanda, se reunió con la abogada, reunió documentos. Basilio intentó llamarla, suplicó hablar y verse, pero ella no respondió. Elisa veía cómo su madre cambiaba a ojos vista, de mujer dulce y complaciente se transformó en alguien fuerte y decidido, que conocía su propio valor. Elisa también cambió. En el colegio la tenían por una niña tranquila, pero ahora sus compañeros notaban algo distinto en ella: fuerza interior, seguridad. Incluso la tutora le preguntó un día tras clase: Elisa, ¿todo bien? Te noto más adulta. Todo bien, profe, sonrió la niña. He aprendido mucho últimamente. Una tarde,
mientras Elisa hacía los deberes, la llamó su tío. Soldado, novedades. Victoria ha echado a Basilio. ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy. Un conocido lo vio salir de su casa con maletas. Parece que la millonaria ha entendido que mantener a un amante sin trabajo no está en su presupuesto. ¿Y qué hará ahora? Ni idea. Alquilar una habitación, buscar empleo. Sus problemas, Elisa. Tú hiciste lo que debías, proteger a tu madre. Lo demás es su responsabilidad. Tras colgar, Elisa se quedó pensativa. Todo ocurría como Alejo había previsto. Victoria no era esa amante romántica dispuesta a irse al fin del mundo. Era una rica caprichosa que quería a un hombre exitoso, no a un fracasado. 3 días después, Basilio llamó a María desde un número desconocido. Ella respondió, activando el manos libres. Alejo le había aconsejado grabar todas las conversaciones para el juicio. María, te lo ruego, escúchame, su voz sonaba lastimera y desesperada. Victoria me echó. Me quedé solo. Completamente solo. No tengo trabajo, ni dinero, ni dónde vivir. Estoy alquilando una habitación a una anciana por 500 euros al mes. Por favor, dame una oportunidad. Cambiaré. Volveré a la familia. Seré un buen padre y marido. Basilio, fuiste padre y marido, respondió María con frialdad. Pero nunca aprendiste a respetar a tu familia. ¿Por qué iba a creer que ahora será distinto? Porque entendí mi error. Lo he perdido todo, el trabajo, la amante, la reputación. Estoy en el fondo, María. Dame la mano, ayúdame a levantarme. Tú te pusiste ahí, dijo ella, dura. Y tú saldrás de ahí. He presentado el divorcio. No vuelvas a llamarme. Colgó. Las manos le temblaban, pero su rostro seguía firme. Elisa la abrazó. Eres la mejor, mamá. La más valiente. ¿Sabes, hija? He entendido algo. María acarició el pelo de la niña. A veces amar es dejar ir. Dejar ir a quien te hace daño. Dejar ir un pasado que te hunde. Yo amé a tu padre. Pero el hombre al que amé era una ilusión. El verdadero Basilio era el que mentía, robaba, engañaba. Y a ese no lo quiero en mi vida. Pasó otro mes. La primavera se convertía lentamente en verano, los árboles reverdecían y la ciudad se llenaba de luz. En el piso de María también parecía haber más claridad, aunque nada hubiese cambiado en apariencia. Simplemente ya no había tensión constante, ni mentiras, ni Basilio con sus excusas y su frialdad. María obtuvo el divorcio en el juzgado. Basilio no se presentó, envió a su abogado, que aceptó todas las condiciones, custodia exclusiva para la madre, sin reparto de bienes, todo era de María, y pensión alimenticia cuando Basilio encontrara empleo. Libre, anunció María, regresando del juzgado y agitando la resolución. Oficialmente libre de ese hombre. Alejo descorchó una botella de cava. Brindaron por la nueva vida, por la libertad, por la justicia. Elisa miraba a su madre y veía cómo florecía. María se apuntó a gimnasio, empezó a dedicarse tiempo, incluso se tiñó el pelo a un castaño más vivo. Volvía a sonreír, de verdad, desde dentro, no con aquella sonrisa tensa de antes. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. El verano se había instalado, calor agradable, la ciudad llena de verde y de flores. A María la ascendieron, la nombraron jefa de contabilidad de la empresa. El salario casi se duplicó y la familia podía permitirse más cosas que antes. Elisa terminó tercero de primaria con sobresaliente. En la reunión, la profesora elogió su madurez y responsabilidad. María se sentía orgullosa, consciente de todo lo que su hija había atravesado. Miguel también estaba bien, casi había dejado de preguntar por su padre y Alejo se había convertido en la figura masculina principal de su vida. Alejo seguía visitándolos a diario. Llevaba a Miguel a fútbol, ayudaba a Elisa con matemáticas, charlaba con María de todo. Entre los hermanos surgió una cercanía especial, siempre habían sido unidos,
pero ahora lo eran más. Una noche, con los niños dormidos, María y Alejo tomaban té en la cocina. Alejo, quiero darte las gracias, empezó María. Por todo. Por ayudarme a ver la verdad. Por apoyarme. Por ser el sostén de mis hijos. No me des las gracias, se sonrojó él. He hecho lo que debía. Has hecho más. A veces pienso que, sin ti y sin Elisa, seguiría en ese pantano de mentiras. Basilio me engañaría, gastaría dinero en su amante, y yo aguantaría, por miedo a quedarme sola con 2 niños. Pero no tienes miedo. Lo estás haciendo mejor que nunca, porque os tengo. A ti, a Elisa, a Miguel. Una familia de verdad. María hizo una pausa y añadió. Por cierto, Basilio volvió a llamar la semana pasada. De un número nuevo. Contesté sin mirar. ¿Qué quería? Dinero. Dice que está de vendedor en una tienda de muebles, pero cobra una miseria. Que si la habitación, que si la comida, que si la pensión me pidió prestado hasta la primera nómina. ¿Y le dijiste que no? Por supuesto. Le dije que sus problemas económicos ya no me conciernen. Me llamó desalmada y colgó. Alejo sonrió torcido. Manipulador de manual. Primero traiciona, luego exige ayuda, y si le dicen que no, culpa a la víctima de ser fría. ¿Sabes lo más raro? No siento nada. Ni pena, ni rabia, ni rencor. Solo vacío. Como si Basilio fuera un personaje de un libro que leí hace tiempo y que ya cerré y olvidé. Eso se llama sanar, hermanita. Estás avanzando. Y Basilio, en efecto, trabajaba de vendedor en una pequeña tienda de muebles en las afueras. Tras el despido de la galería y la causa penal, encontrar un buen empleo fue imposible. En todas partes pedían referencias, revisaban su historial y en todas partes lo rechazaban. Alquilaba una habitación minúscula en un piso compartido con una señora mayor. Era interior, con una única ventana al patio de luces. Muebles viejos, papel pintado desconchado, crujidos nocturnos en las paredes, quizá ratones, quizá las tuberías. Humillante, después del confort al que estaba acostumbrado, después del piso de Victoria, con ventanales y decoración de diseñador. Victoria. Basilio aún no comprendía cómo lo había dejado tan rápido. Vivió un mes en su casa después de que María lo echara. La primera semana, Victoria fingió comprensión, dijo que superarían juntos las dificultades. Pero cuando vio que Basilio no encontraba trabajo, cambió el tono. Basilio, no puedo mantenerte, le dijo una mañana. Yo también tengo problemas. Cuentas bloqueadas, causa en el juzgado, reputación por los suelos. Pero tienes el piso de tu padre, participaciones en su negocio, protestó él. Podrías vivir años sin trabajar. Podría. Pero no quiero gastarme ese dinero en ti, respondió fría. Lo siento, me servías cuando eras exitoso, con proyección, con dinero. Ahora solo eres una carga. Pero te quiero. Hicimos tantos planes. Victoria soltó una carcajada, la misma, altiva y desdeñosa, que Elisa había oído por teléfono meses atrás. No me hagas reír, Basilio. ¿Amor? Fue un lío. Diversión. ¿De verdad creíste que iba a dejar mi vida por ti? Salía contigo porque me resultabas útil, trabajabas para mí, tapabas mis manejos, hacías lo que te decía. Ahora no me sirves. ¿Me usaste? Claro. Y tú encantado, recibías tu parte de dinero y de atención. No te hagas la víctima. Ahora recoge tus cosas y vete. Debo pensar en mi futuro, no cuidar de un perdedor. Eso ocurrió un mes atrás. Desde entonces, Basilio no habló con ella. Intentó llamarla, lo bloqueó. Fue a su portal, no abrió. Victoria lo había tirado de su vida como a un trapo usado. Ahora Basilio trabajaba 12 horas al día vendiendo sofás y armarios. Los clientes eran a menudo groseros y exigentes. El jefe, un exmilitar de mano dura, no toleraba retrasos ni errores. El sueldo apenas alcanzaba.
Tras pagar la habitación y la pensión alimenticia, le quedaban menos de 200 euros para comer y lo demás. Adelgazó, envejeció, se le marcaron arrugas profundas. Por las noches, el insomnio lo devoraba en su colchón viejo, pensando en qué momento todo se torció. ¿Cuándo Victoria insinuó la relación? ¿Cuándo aceptó participar en las trampas? ¿O antes, cuándo dejó de valorar a María y empezó a darla por hecha? A veces intentaba llamar a su exmujer para pedir ayuda, pero María era inflexible. Lo había borrado de su vida por completo. Pagaba la pensión, no hacerlo supondría otro problema penal, y ya tenía uno, pero no había otro contacto. Los niños. Basilio echaba de menos a los niños. A Miguel, que antes corría a recibirlo a la puerta. A Elisa. Esa niña de 8 años que le había destrozado la vida. Aún no podía creer que una criatura fuese capaz de algo así. Tan callada, tan obediente y resultó una vengadora. Victoria tenía razón aquella vez por teléfono, ¿qué puede hacer un niño? Resultó que un niño puede muchísimo. Sobre todo, si es inteligente, observador y tiene un tío hacker dispuesto a ayudar. Basilio estaba enfadado con Elisa, con Alejo, con María, con Victoria, con todos. Pero, sobre todo, consigo mismo. Porque, en el fondo, sabía que ellos solo respondieron a su traición. Él eligió ese camino. Él fue quien destruyó a su familia. Agosto trajo el calor y unas vacaciones muy esperadas. María decidió que la familia necesitaba un descanso de verdad, el primero en muchos años. Antes, Basilio siempre encontraba excusas, el trabajo, el dinero, cualquier motivo. Ahora era María quien planificaba el viaje y aquello la llenaba de orgullo. Niños, nos vamos al mar. Anunció una noche durante la cena. 2 semanas enteras. Ya he reservado una habitación en un buen hotel en Benalmádena. Miguel dio un brinco de alegría en la silla y a Elisa se le iluminó la cara. El mar. Había soñado con él toda la primavera, pero tras el divorcio temía que el viaje no se hiciera realidad. «Mamá, ¿tío Alejo vendrá con nosotros?», preguntó la niña. «Claro. Ya ha pedido las vacaciones para las mismas fechas», sonrió María. Alejo se había vuelto parte inseparable de la familia. No solo ayudaba, vivía su vida con ellos, celebraba sus logros y sufría sus problemas. Elisa veía cómo su madre miraba a su hermano con un cariño especial y aquello la alegraba. Es bueno tener cerca a alguien en quien confiar. El viaje fue una maravilla. Se alojaron en una habitación luminosa con vistas al mar, cada mañana se bañaban en el agua templada, construían castillos de arena, tomaban helado y paseaban por el paseo marítimo hasta tarde. Miguel aprendió a nadar, Elisa reunió una colección de conchas y María, por fin, se relajó y dejó de pensar constantemente en los problemas. Una noche, cuando los niños ya dormían, María y Alejo se sentaron en el balcón a escuchar el rumor de las olas. «¿Sabes, Alejo? Me siento como si hubiera vuelto a nacer», confesó María. Como si aquellos años con Basilio hubieran sido una película gris puesta delante de la vida real. Y ahora han quitado la película y vuelvo a ver los colores. Te lo mereces, María. Eres una mujer fuerte. Siempre lo fuiste, solo te faltaba darte permiso para demostrarlo. Gracias. Por todo. Nos salvaste a mí y a los niños. Quien nos salvó fue Elisa. Yo solo puse la parte técnica. María asintió, mirando al mar. Mi hija fue más sabia que yo. Vio la verdad y no tuvo miedo de actuar. Yo habría seguido aguantando, quizá. Por miedo a quedarme sola, por miedo a no poder con los niños, por miedo al que dirán. Pero has podido. Y no solo eso, estás floreciendo. Sí, sonrió María. Y, ¿sabes? Ya no le tengo miedo al futuro. Pase lo que pase, sé que podremos con ello. Mientras ellos estaban a la orilla del mar, Basilio trabajaba en una tienda sofocante, vendiendo muebles a clientes irritados. El aire acondicionado llevaba una semana averiado y en la sala de ventas el calor era insoportable. El sudor corría a chorros,
La camisa se pegaba a la espalda, pero había que trabajar con esmero, o se lo descontarían del sueldo. En el descanso, Basilio se sentó en el almacén y hojeó las redes sociales en el móvil. Por casualidad dio con la página de María. Ella no lo había bloqueado, simplemente lo eliminó de sus contactos. Había fotos nuevas, María con los niños en la playa. Ella, en un bañador bonito, morena, sonriendo. Elisa y Miguel construyendo un castillo de arena. Alejo con Miguel a hombros entrando en el agua. Basilio miraba aquellas fotos y sentía como algo se le encogía por dentro, mezcla de dolor y envidia. Ellos estaban de vacaciones junto al mar. Eran felices. Sin él. Como si nunca hubiese existido en sus vidas. Como si los años de matrimonio se hubieran borrado en unos meses. Amplió una imagen, María riendo. ¿Cuándo la había visto así de feliz por última vez? No lo recordaba. Tal vez en los primeros años, cuando empezaban a salir. Luego su sonrisa fue apagándose, sus ojos entristeciéndose, y su voz, cansándose. Él culpaba a la rutina, a los niños, al trabajo. Ahora entendía, ella se marchitaba por culpa de él. Contero, el descanso se acabó. Gritó el jefe desde la sala. A trabajar, no a mirar el móvil. Basilio bloqueó la pantalla y volvió al mostrador. Se acercó una pareja mayor que buscaba un sofá. Activó su sonrisa profesional y empezó a explicar ventajas de modelos. Pero sus pensamientos estaban lejos, en la orilla, donde su antigua familia disfrutaba de la vida sin él. En septiembre los niños volvieron al colegio. Elisa, ya en cuarto de primaria, Miguel, en primero. María regresó al trabajo con energías renovadas. El ascenso le había traído no solo más dinero, también más responsabilidades. Dirigía un equipo de 5 personas, participaba en negociaciones importantes y su opinión contaba. A mediados de septiembre, Basilio llamó a Elisa. La niña miró largo rato el número en pantalla, dudando si contestar. Al final pulsó el botón verde. Elisa, soy papá, su voz sonó cauta, casi tímida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va el cole? ¿Ya cuarto, no? Sí. Bien. Silencio incómodo. Basilio no sabía qué decir. Elisa quería pedir perdón. A ti, a Miguel, a mamá. Fui mal padre y mal marido. Sé que no me vas a perdonar, pero, papá, lo interrumpió. No te guardo rencor. De verdad. Tomaste tus decisiones y son tu responsabilidad. Nosotros seguimos adelante. Estamos bien. Te deseo que tú también encuentres tu felicidad. Pero aparte de nosotros, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad de que algún día? No, papá. No la hay. Rompiste la confianza. Y sin confianza no existe una familia. Eso me lo enseñaste tú, con tu ejemplo. Basilio calló. Luego dijo en voz apagada, tienes razón. Perdóname. Diles a mamá y a Miguel, diles que los quiero. Adiós, papá. Elisa colgó y dejó el teléfono en la mesa. Curiosamente, no sentía tristeza ni rabia. Solo calma. Había hecho lo que debía, proteger a su familia. Y ahora todos construían una vida nueva, sin mentiras, sin traiciones, sin falsedad. Por la noche se lo contó a su madre. María la abrazó y dijo, Elisita, eres la niña más sabia del mundo. A veces pienso que eres más adulta que yo. No, mamá. Solo quería que no te doliera. Quería verte feliz. Lo soy, cariño. Gracias a ti. Tú salvaste nuestra familia. En octubre se celebró el juicio contra Victoria Rameiro. La declararon culpable de estafa y falsificación, pero gracias a una buena defensa y a su colaboración obtuvo pena suspendida, 3 años de condena con periodo de prueba. Debía pagar multas enormes e indemnizaciones a los clientes perjudicados. A Basilio también lo sentenciaron, 2 años de pena suspendida y obligación de restituir el dinero desviado. Pero no tenía con qué, todo se había esfumado tiempo atrás.
Su sueldo de vendedor apenas alcanzaba para la pensión de alimentos y lo mínimo para vivir. Victoria se marchó al extranjero tras el juicio, a México, donde vivía su padre. Intentó empezar de cero lejos del escándalo, pero la reputación viaja, en los círculos del arte todos conocían sus manejos. Basilio se quedó en la ciudad, continuó en la tienda. Aceptó su destino, comprendiendo que era el precio de sus decisiones. A veces veía por la calle mujeres parecidas a María y el corazón se le encogía. Pero no había vuelta atrás. Había perdido a su familia para siempre. Había pasado un año desde el desenmascaramiento. Noviembre trajo de nuevo el fresco, pero en casa de María reinaban el calor y la paz. Elisa ya cursaba quinto, Miguel segundo, y a María la volvieron a ascender. Ahora era directora financiera de la empresa, con un sueldo que antes ni soñaba. La vida se había encarrilado. Cada mañana María se despertaba con una sonrisa, deseando empezar el día. El trabajo la llenaba, los niños la alegraban con sus progresos y, por fin, sentía calma en el alma. Ya no se estremecía con el teléfono, ni revisaba bolsillos ajenos, ni buscaba rastros de traición. Simplemente vivía. Alejo seguía cerca, aunque sus visitas eran menos frecuentes. No porque se hubiera alejado, sino porque tenía su propia vida. Y una tarde de octubre llegó con noticias importantes. María, niños, tengo algo que deciros, anunció sentándose a la mesa de la cocina. ¿Algo serio? Se inquietó María. Sí, y muy bueno, sonrió Alejo. Quiero presentaros a alguien. Se llama Ana. Llevamos medio año saliendo y quiero casarme con ella. María se llevó las manos a la boca y luego sonrió de oreja a oreja, lanzándose a abrazarlo. Alejo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no lo dijiste antes? Quería estar seguro. Después de todo lo de Basilio no quería cargarte con mis cosas. Estabas rehaciéndote y los niños necesitaban estabilidad. Pero ahora os veo fuertes. Y estoy listo para presentaros a Ana. ¿Cómo es? Preguntó Elisa con curiosidad. Buena, inteligente y alegre. Es psicóloga escolar. Le encantan los niños, adora cocinar y toca la guitarra. Creo que os va a caer muy bien. ¿Cuándo la conoceremos? María estaba genuinamente feliz por su hermano. ¿Este sábado? La traigo a cenar, si os parece. Por supuesto. Prepararé algo especial. El sábado llegó volando. María pasó el día preparando la casa, cocinando platos favoritos, cambiándose 3 veces de ropa. Elisa la ayudó a poner la mesa y Miguel corría a la ventana cada 2 por 3. A las 6 en punto llegó Alejo. Con él venía una mujer de unos 30 años, bajita, de pelo corto cobrizo, gafas y una sonrisa cálida. Traía una caja con una tarta y parecía un poco cohibida. Hola a todos. Os presento a Ana, dijo Alejo, orgulloso. Encantada, Ana estrechó la mano de María. Alejo me ha hablado mucho de vosotros. Tenía muchas ganas de conoceros. Lo mismo digo, respondió María. Pasad, por favor. La cena está casi lista. La velada fue entrañable. Ana resultó tan dulce y abierta como Alejo había descrito. Contó anécdotas divertidas de su trabajo, preguntó a los niños por el cole y sus aficiones, elogió la comida de María. Miguel conectó enseguida, se notaba que Ana sabía tratar a niños, y a Elisa también le cayó muy bien. Ana, ¿lleváis mucho saliendo? Preguntó Elisa. 6 meses, sonrió Ana. Nos conocimos en una librería, los dos íbamos a coger el mismo libro de relatos de ciencia ficción. Alejo me cedió el turno, empezamos a hablar y descubrimos que teníamos mucho en común. ¿Y te gustó al instante? No exactamente, confesó. Al principio me pareció serio y reservado. Pero luego lo conocí mejor y vi a un hombre bueno, leal y honesto. Y de esos hay pocos. María escuchaba feliz. Su hermano merecía ser feliz. Había hecho tanto por ella y por los niños, había gastado tanta energía ayudándoles a salir del pozo, ahora le tocaba a él construir su propia familia. La boda será sencilla, dijo Alejo con el té.
solo los más cercanos. Por supuesto, estáis invitados. Elisa, ¿quieres ser dama de honor? ¿De verdad? Los ojos de la niña brillaron. Claro que sí. ¿Y yo? Se inquietó Miguel. Tú llevarás los anillos, le guiñó. Misión importantísima. Bien. El niño dio un salto. Después de la cena, cuando los niños se fueron a sus cuartos y Ana ayudaba a recoger, Alejo dijo en voz baja: María, quería preguntarte cómo estás. De verdad. No para los demás, para ti. María se quedó pensativa, secando un plato. ¿Sabes, Alejo? Soy feliz. Por primera vez en muchos años, de verdad. Tengo 2 hijos maravillosos, un buen trabajo y a mi hermano cerca. Sí, a veces pesa estar sola. A veces echo de menos un abrazo. Pero no tengo prisa. No quiero repetir errores. Cuando llegue la persona adecuada, lo sabré. Mientras tanto, me basta con lo que tengo. Eres increíble. Una mujer fuerte. La fuerte es Elisa. Ella me enseñó a no tener miedo. Una niña fue más valiente que una mujer adulta. Es especial. Lo sois los 3. La boda de Alejo y Ana se celebró a primeros de diciembre. Pequeña, emotiva, familiar. Todo salió cálido y sencillo. Al ver la cara radiante de su hermano, María pensó en lo caprichosa que es la vida. Un año antes, su mundo se había derrumbado. Creyó que no superaría el divorcio, que no podría con los niños, que no volvería a ser feliz. Y ahora estaba en la boda de su hermano, rodeada de gente que la quería, con una carrera en pleno vuelo y el alma en paz. En otro punto de la ciudad, Basilio terminaba su jornada en la tienda. Estaba cansado y helado, la chaqueta vieja no abrigaba. Hoy hubo pocos clientes, la comisión sería baja. La pensión debía pagarse en 3 días y el dinero apenas alcanzaría. Volvía a casa en autobús, mirando por la ventana las luces festivas de la ciudad. Se acercaba Nochevieja, adornos por todas partes, árboles, familias felices. Y él no tenía nada. Solo vacío y arrepentimiento. A veces, por la noche, pensaba qué habría pasado si un año antes hubiera elegido de otra forma. Si hubiese rechazado a Victoria. Si hubiese dicho la verdad a María desde el principio. Si hubiera valorado lo que tenía. Pero el tiempo no vuelve. Solo quedaba vivir con las consecuencias. Victoria también aprendió su lección. Vivía en México, trabajaba en una pequeña galería por un sueldo simbólico. Su vida de lujo había terminado. Su padre la ayudaba con dinero, pero la relación estaba rota, se sentía decepcionado. Los antiguos amigos le habían dado la espalda, su reputación estaba hecha trizas. Ella, que se había reído con desprecio de una niña de 8 años, cosechaba ahora su propia soberbia. Elisa crecía, estudiaba, descubría el mundo. Se llevó para siempre una lección que muchos entienden demasiado tarde: el castigo por la traición vuelve como un boomerang, la mentira acaba saliendo a la luz, y la justicia, aunque tarde, llega. A veces hay que actuar, no solo esperar. Y hasta un niño puede proteger a quienes ama. María, Elisa y Miguel celebraron Nochevieja en casa, junto con Alejo, Ana y algunos amigos cercanos. Rieron, pidieron deseos, brindaron con cava, y los niños con refresco. Al dar las 12, María abrazó a sus hijos y susurró: gracias por existir. Por ser mis héroes. Siendo todavía una niña, Elisa comprendió algo para toda la vida: el amor no es perdón ciego ni resignación. Y una familia se sostiene en el respeto, la honestidad y la decisión de defender a quienes amas.